Buenos días a quienes están acompañándonos y, como decimos en cada oportunidad, ayudándonos a poco ir este ciclo a través del cual pretendemos dar los primeros pasos hacia lo que deseamos que llegue a ser una plataforma de formación a distancia desarrollada teniendo en cuenta la necesidad de establecer mecanismos de diálogo intergeneracional. En esta oportunidad tiene la amabilidad de acompañarnos el doctor Luis Fornazari, conocido por una buena parte de ustedes. El doctor Luis Fornazari es neuropsiquiatra y consultor en su calidad de neurólogo del comportamiento en la Clínica de los Desórdenes de la Memoria y el Programa Geriátrico Ambulatorio de Salud Mental del Hospital St. Mike. Es además miembro de la División de Neurología y del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Toronto. Su trabajo clínico está dedicado a las enfermedades neurodegenerativas que afectan al sistema nervioso central, particularmente las demencias. Debería agradecerle muy especialmente haber aceptado recibirnos hoy en su casa, en donde estamos en este momento, pero ustedes preferirán que lo haga después y que los deje ya con él. Solo quiero agregarles que en los 15 minutos finales, destinados a responder preguntas, las podrán realizar desde el panel que tienen a su izquierda. Los dejo con él entonces, desaparezco de aquí y los dejo con el doctor Fornazari. Muchas gracias, Horacio. Te agradezco muchísimo la posibilidad de conversar, al menos electrónicamente, con mis colegas, amigos de Toronto, Canadá y sobre todo de Latinoamérica. Escogimos un tema en que yo estoy inmerso ya en los últimos 30 años, así que creo que tengo el deber, la responsabilidad de transmitirles todo lo que sé al respecto. Y como no sabía quién iba a estar al otro lado de la pantalla, sencillamente preparé la misma conferencia que le doy a los médicos jóvenes, a los médicos especialistas, a los fellows en psiquiatría y en neurología, cuando conversamos y hacemos las conferencias en relación a envejecimiento normal y sobre todo a el envejecimiento patológico que corresponde muy bien a la enfermedad de Alzheimer. Así que voy a partir de lo simple, pero muy neurocientíficamente hablando, porque a través de los 45 o 50 minutos de nuestra conversación los voy a realmente a sumergir en toda esta explosión de las neurociencias, particularmente en las neurociencias en las enfermedades neurodegenerativas de la vejez, pero sobre todo para transmitirle la urgencia en el manejo y en el cuidado de la enfermedad de Alzheimer, que sigue siendo la enfermedad neurodegenerativa que cursa con demencia más frecuente en todo el mundo. Por lo tanto, vamos a partir desde lo básico y al mismo tiempo los voy a llevar por caminos un poco tortuosos de la neurociencia básica, pero sin querer aburrirlos, para que ustedes entiendan cuando vayan a ver a su doctor, cuando vayan a ver a su médico general, para, digamos, acuciosamente llegar hasta el meollo del problema de la enfermedad neurodegenerativa. Así que, bienvenidos y nos largamos. Muy bien, como les decía, esta es una neurona humana en vivo. Es una neurona que fue videograbada mientras estaba desarrollando algunas funciones. Corresponde esencialmente justamente a una neurona que está ubicada en el cerebro, en la área donde almacenamos y
retrotraer. Como ustedes pueden ver, es una célula muy grande, muy hermosa, con un núcleo central, pero en esta tinción especial en vivo, ustedes ven unas pequeñas manchas de tipo verde claro, no solo alrededor, sino que en todas las prolongaciones, que son las dendritas, las prolongaciones de esta neurona, que es una especie de pulpo de 10.000 brazos, y en cada punto verde que ustedes ven son conexiones. En otras palabras, esta célula, que es una célula de un adulto joven, sano, sin problema de memoria, tiene miles de comunicaciones con células parecidas, neuronas en este caso, a través de lo que constituye la maravilla del funcionamiento cerebral, que se hace absolutamente a través de conexiones. Estas conexiones, como ustedes verán, este es también una caricatura, pero exactamente hay una comunicación entre una neurona en la parte superior y otra en la parte inferior, y esta especie de botones, que hay un espacio entre medio donde va circulando algunos elementos triangulares, azules, rosados. Esa es la sinapsis, es allí donde las neuronas se comunican, se transforman la información eléctrica que viene del cuerpo neuronal, lo transforman en una información química, los llamados neurotransmisores, las enzimas, que son las que funcionamiento de las neuronas. Por lo tanto, en ese caso anterior de una neurona del hipocampo en la región temporal, que tiene que ver con memoria, estos neurotransmisores que ustedes ven en el espacio entre dos botones, en la sinapsis, está acarreando de un lado hacia el otro, en este caso, información en forma de elementos químicos. Esta es otra sinapsis que claramente muestra en la neurona superior hay unas vesículas verdes, que es exactamente otro neurotransmisor, que en el caso nuestro el verde corresponde a la dopamina, esa neurotransmisor fundamental en la enfermedad de Parkinson y también en esquizofrenia. Y como ustedes pueden ver, hay una actividad febril a nivel de la sinapsis, esos miles y miles de comunicaciones que cada neurona tiene con la otra. Esto es y tengo que mostrárselas porque es una foto microelectrónica de la misma sinapsis que ustedes vieron en forma de explicativa. Allí en el centro se ven estas especies de nuecesitas que parecen más bien nueces de cajú, en que son las famosas mitocondrias. Las mitocondrias son esos laboratorios ambulantes que tenemos a nivel de la sinapsis, que en el sistema nervioso central es la esencia de la energía que permite que estas sinapsis, que estas conexiones sean hechas con el máximo de energía posible. Esto desde ya tienen que saberlo, las mitocondrias desde que nacemos son las que realmente nos dan la energía cerebral. Pero desgraciadamente, como somos seres imperfectos, que ya muchos de ustedes ya seguramente lo han adivinado, las mitocondrias empiezan a fallar y empiezan a fallar desde que uno es muy niño y empiezan a acumular radicales libres, material tóxico, etc. Y obviamente esto es muy claro en los fenómenos de vejez. Por lo tanto, los dejo con esta información básica de cómo estas células, estas conexiones son las que nos permiten pensar, recordar, amar, olvidar, etc. Bueno, en 1907, un prominente psiquiatra y neuropatólogo alemán, Alois Alzheimer, describe en Tübingen, en la Universidad de Tübingen, el caso de Auguste D. Auguste D, ahora sabemos, era Auguste Deter, una mujer
relativamente joven que presenta un cuadro que nunca antes había sido descrito, y Alois Alzheimer lo describe como un cuadro en que había muchas ideas paranoides, habían mucha suspicacia, empezó a perder memoria, empezó a presentar trastornos de la orientación incluso dentro de su propia casa, y estaba con ideas de persecutorias tan severas que Auguste en su casa gritaba porque pensaba que la iban a matar. Rápidamente Alzheimer admite a Auguste D. a su hospital, y allí se ve claramente que estaba perpleja, que estaba con un problema de memoria muy serio, problemas de lenguaje, no podía expresarse muy bien. Tenemos por ahí algunos escritos que le hizo hacer Alois Alzheimer a su paciente Auguste, y realmente tenía problemas de lectura, problemas de escritura, y muere en un corto tiempo, en pocos años, muere Auguste, y tocó la mala suerte que cuando Auguste muere, Alzheimer se había cambiado de hospital en Alemania y estaba bajo la protección y tutela de la gente del Max Planck. Y entonces, y lo que hace la cooperación, y realmente recién estamos todos aprendiendo de eso, muere Auguste, se le hace autopsia y guardan las preparaciones y se lo envían a la otra ciudad, a Alois Alzheimer. Por lo tanto, Alois, en la misma fecha, y aquí tienen ustedes la preparación que hizo Alois Alzheimer de su primer caso, Auguste Dieter, con el dibujo de las células, porque en esa época no había muy buena correlación entre el microscopio y la cámara fotográfica, en 1907 estamos hablando, y él dibuja sus células anormales, que él ya describe allí, y estas son todas neuronas, o sea, son células neurológicas, células neuronales, cerebrales, que tienen dentro de la célula estos filamentos, todos desorganizados, que ahora los conocemos, ¿no es cierto?, como ovillos neurofibrilares, o neurofibrillary tangles, que llamamos en inglés. O sea, las células ya afectadas de Auguste se ven aquí con esos ovillos. Pero lo más importante, diría yo, que fue la contribución de Alois Alzheimer, son estas manchas que están entre las células en la misma preparación de Alzheimer, en que son la acumulación de esta proteína normal, que se llama proteína amiloide, y que forma estas verdaderas copos de algodón, pero de un algodón como de una goma arábica, que impiden esto que se llama placas de Alzheimer hoy en día, o placas seniles la llamaban antes, impiden que esta maravillosa conexión que ustedes vieron en el primer slide que les presenté se efectúe, porque ellas atraviesan las conexiones entre las células neurológicas e impiden el funcionamiento cerebral. O sea, la enfermedad de Alzheimer específicamente tenemos una alteración entre las células que se llama la proteína amiloide, y al mismo tiempo, y quizás después que aparece estas placas de amiloides, las neuronas empiezan a desarrollar estos filamentos anormales que impiden también que la célula pueda efectuar su labor adecuadamente. ¿Cuál es la seriedad de la enfermedad de Alzheimer? Y por lo cual yo creo que todos tenemos el deber de exigir a nuestras organizaciones, nuestros gobiernos, nuestras universidades, nuestras escuelas, un plan de promoción y de fomento y de prevención mucho más adecuado. Gráfica, que en general el máximo de las gráficas o son nuestras digo de la Universidad de Toronto, o algunas vienen de instituciones muy responsables. Esta es nada menos que de Lancet, la famosa publicación,
¿Cuál es el problema y por qué la elegí esta preparación? Porque como ustedes pueden ver, los países que llamamos de bajo o poco ingreso en comparado con los países de alto ingreso. Los países de alto ingreso son aquellos que ustedes ven en la parte superior del gráfico, que es este verde claro, y en cambio nosotros en Latinoamérica, la inmensa mayoría de los países son de bajo ingreso, tienen un crecimiento exponencial de la enfermedad de Alzheimer. En otras palabras, el verde claro, que es Canadá, Noruega, Suecia, Francia, tienen una incidencia y prevalencia, en otra palabra, nuevos casos y casos antiguos, que es más o menos estable. Como ustedes pueden ver, son casi dos líneas paralelas las que forman la verde. Pero en cambio, la azul, desde este año, empieza a subir en forma exponencial. En 2030, por favor, miren la tremenda diferencia que hay con respecto a lo que era en el año 2000, y en el 2050 vamos a tener una población enorme. Dicho de otra manera, y por lo cual de aquí vamos a pasar al caso ya particular, en este preciso momento, en el mundo hay 50 millones de pacientes con la enfermedad de Alzheimer. En el 2030, como ustedes pueden ver en el gráfico, esto sube a la escalofriante cantidad de 75 millones de pacientes con la enfermedad de Alzheimer. Y en el 2050, que es donde finaliza esta proyección, vamos a tener 130 con esta enfermedad neurodegenerativa. Por lo tanto, el llamado urgente de la Organización Mundial de la Salud es que en realidad tenemos que tener un plan de acción global. Aquí no hay país que se libre, no hay potencia que se libre. Hay que tener un plan de acción global. Y por ahora, este plan de acción global significa sencillamente en tres cosas. Uno, que se divulgue, se haga mucho más claro las evidencias del comienzo de la enfermedad. O sea, un plan de divulgación, de promoción. Segundo pilar del plan de acción global de la Organización Mundial de la Salud es que exista, asegurar que los países tengan una cobertura universal en salud y en servicio social para el adulto mayor. Y tercero, que es tan importante como lo anterior, es enfocarse en los fenómenos de promoción y de prevención. Por lo tanto, estamos en presencia de una patología gravísima. ¿Por qué es gravísima? Porque el paciente que presenta la enfermedad, y como le digo a mis alumnos, hay que tener presente las 3D. La demencia produce disability, o sea, me falla la traducción en este momento, disability, ya. Produce dependencia. El adulto mayor se transforma en dependiente. Y tercero, es detrimental, o sea, produce depresión y ansiedad en los cuidadores, en la familia y generalmente en todos que están alrededor del paciente. Muy bien. Sus doctores, la prensa, habla de la ApoE4. Los americanos, que siempre tienen muy buen ojo en los negocios, cuando se descubre que todos nosotros los humanos tenemos una enzima que se llama la ApoE4, apolipoproteína de epsilon 4, empezaron a decir que realmente ya tenían el test diagnóstico para la enfermedad de Alzheimer. Yo quiero aclararles, por eso que este slide puede parecer un poco complicado, pero necesito que lo analicemos.
Existen dos tipos de enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer, digamos, de comienzo precoz, aquella que sucede en seres humanos entre 30 y 60 años, y la enfermedad de Alzheimer de comienzo tardío, late onset Alzheimer disease and early onset Alzheimer disease. Bueno, la de comienzo cercano, la comienzo precoz, es la única que en este momento tiene cierto componente genético, y eso solamente en menos del 5%. Entonces, la enfermedad de Alzheimer familiar Alzheimer disease, tiene al menos por el momento 3 o 4 genes que se han identificado en diversas poblaciones del mundo. La amiloide proteína, el cromosoma 21, que ustedes todos conocen porque es el cromosoma que está alterado en los pacientes con la enfermedad de Down, y la presenilina 2, que está ubicada en otro cromosoma, en el cromosoma 14. ¿Por qué les digo esto? Les digo esto porque en realidad, para nosotros, los neurólogos y los neurocientistas que estudian enfermedades neurodegenerativas, es importantísimo detectar estos Alzheimer familiares, entre paréntesis, menos del 4%, perdón, menos del 5% en toda la población mundial, siendo el 95% totalmente multifactorial esporádico. Entonces, ¿para qué sirve el ApoE4? El ApoE4 es una combinación de aleles dentro del cromosoma en que el padre y la madre contribuyen, ¿no es cierto?, con ApoE. Hay 3 ApoE, el 2, el 3 y el 4. Si tenemos la mala suerte que nuestros padres nos entreguen 2 ApoE epsilon 4, vamos a tener un riesgo 12 veces más de si no tenemos el E4 o no tenemos los 2 E4. ¿Por qué nos sirve este marcador para la detección o el seguimiento de la enfermedad de Alzheimer? Porque como ustedes pueden ver, la cantidad de personas en el mundo que pueden tener los 2 APO epsilon 4, la cantidad que pueden tenerla y no desarrollar la enfermedad es enorme. Por lo tanto, y terminamos con ApoE, alguien les va a proponer que se puede estudiar, lo estamos estudiando y solamente nos sirve para cuando hacemos estudios clínicos de intentar nuevas drogas para tratar de curar o mantener a los pacientes. Y volviendo a esta cosa del amiloide, y hemos tenido momentos maravillosos en nuestras investigaciones. Esta está hecha por el grupo de California, de Davis Schenck. Como ustedes pueden ver en el slide, más hacia la izquierda, ese es el cerebro de un paciente que nos recibió esta vacuna contra el amiloide. ¿Se acuerdan? El amiloide, esta especie de glue, esta especie de algodón que empieza a asfixiar a las neuronas. Allí se ve la preparación llena de estos pequeños circulitos negros, y a la derecha el paciente que fue vacunado y que, como ustedes pueden ver, dramáticamente limpió ese cerebro de los efectos de ese glue tóxico de la amiloide. Este fue un grito universal de alegría en el 99, en el Nature, pero desgraciadamente el remedio fue peor que la enfermedad y la vacuna contra la amiloide provocó más daño, indujo encefalitis, meningitis y los pacientes murieron debido al efecto del tratamiento.
Los adelantos en la neuroimagen en lo que respecta al diagnóstico, en lo que respecta a el seguimiento y en lo que respecta a qué intervenciones ayudan en la enfermedad son enormes. Y esto va para la resonancia magnética, va para los test funcionales como el SPECT cerebral y sobre todo con el PET cerebral, en el cual se puede marcar en vivo la cantidad de amiloide y la cantidad ahora de esa proteína normal que hace estos neurofilamentos dentro de las neuronas. Este es un estudio de ahora, recién, que va a ser presentado en la Alzheimer Internacional, en el que con la técnica que se llama Functional MRI, o sea, una resonancia magnética funcional, en el que se ven las funciones cerebrales, se compara los 3 cerebros que están arriba con los 3 cerebros de abajo. Los 3 cerebros de arriba es cuando pacientes llegan a consultar a la clínica, ellos están preocupados de tener algún problema de memoria y que por eso que quieren que lo examinemos. En cambio, los 3 cerebros de abajo, estos son cerebros en vivo, o sea, pacientes que entran en la resonancia magnética y que son sometidos a este tipo de preguntas. Las 3 de abajo son cuando el paciente llega con la familia y es la familia la que dice, doctor, estoy preocupado porque mi esposo o mi esposa o mi abuelo o mi abuela, yo creo que tienen problema de memoria y ellos creen que no. Por lo tanto, en esta hermosísima visión de cerebro podemos ya distinguir aquellos pacientes que asumen su déficit y la gran mayoría que muchas veces no lo asumen y creen que es un proceso normal de envejecimiento. Yo les hablé del amiloide epsilon 4. Esto es que se llama un gráfico de cuerpo spin, de los porcospins. Realmente sugiere que aquellos en azul, el último de las líneas azules, es aquellos pacientes que tienen el ApoE epsilon 4 que la madre y el padre le dieron, o sea, tienen 2 epsilon 4. Y como ustedes pueden ver, comparado con los otros epsilon, son aquellos que decaen más en la memoria. Les vuelvo a repetir, esto es en estudios experimentales, esto es en aquellos pacientes o no pacientes todavía que estamos estudiando para ver si el medicamento tiene mejor acción entre aquellos que tienen el epsilon E4E4 o en aquellos que no lo tienen. Pero con fines diagnósticos todavía no estamos seguros si sirve. La enfermedad que describió Alois Alzheimer en Augusta en específico y bastante característico de cómo esta proliferación de esta goma anormal se esparce en el cerebro. Este es un modelo en el cual el amiloide tiñe de azul y como ustedes ven en el primer cerebro, el azul ocupa un área que llamamos la área entorrinal, hipocámpica. Un poco más adelante asciende a la parte anterior o frontal y ya en etapa avanzada está alrededor de todo el cerebro en esta parte azul. Por lo tanto, es una enfermedad que tiene uno puede predecirla. Desgraciadamente, la predicción que podemos hacer es bastante tardía. Tiene un periodo desde que empiezan a desarrollarse estos amiloides y estas anormalidades de los ovillos neurofibrilares,
tiene un periodo más o menos de formación de 10 a 12 años antes que nosotros, con todo nuestro aparataje, parafernalia clínica y de neuroimagen, podamos hacer el diagnóstico. Por lo tanto, estamos, desde nuestro punto de vista, los neurocientistas, neurología, geriatría, etcétera, tenemos una desventaja de llegar a hacer el diagnóstico cuando el proceso por lo menos tiene 10 años. Eso explica, todos creemos, de por qué los actuales tratamientos que ayudan en algo en la enfermedad llegan tan tarde. Ya tenemos un proceso patológico dentro de un volumen enorme dentro de ese cerebro. Bueno, estamos hablando de Alzheimer, estamos hablando de amiloide, en este espectro de las demencias. Obviamente, como ustedes pueden ver en naranja, la enfermedad de Alzheimer, Alzheimer disease, es la más frecuente, 55%. En el lado derecho, en azul, el 20% de las demencias son de origen vascular, o sea, de problemas circulatorios, de las arterias. Y ahora hemos visto también de las venas cerebrales. Y entre medio, en este color morado, las demencias mixtas, que es alrededor de un 20%, en que es una combinación de las enfermedades de Alzheimer y una combinación de la enfermedad vascular cerebral. O sea, como ustedes pueden ver, el 100% de las demencias, la causa más importante sigue siendo Alzheimer, que tiene alrededor del 75%. No se olviden que la enfermedad vascular, que es el reflejo de la enfermedad vascular corporal, problemas de hipertensión arterial, problemas de diabetes, problemas de arritmias, estilos de vida equivocados, de dieta inapropiada, fumar, no hacer ejercicio, son los factores contributivos a las demencias vasculares que, ojo, son alrededor del 20%. Por lo tanto, estilo de vida ayuda no solo a combatir la enfermedad vascular cerebral, sobre todo la demencia, pero al mismo tiempo contribuye a disminuir el número de casos de la llamada demencias mixtas. Esto es un ejemplo solamente para que compartamos lo que sabemos. Esta es una resonancia magnética nuclear con la cual podemos seguir muy precisamente el desarrollo de la efectividad o no del tratamiento, digamos, para tratar ya sea de curar la enfermedad o por lo menos detener el progreso. Estos rectángulos son transportados a la parte de abajo y este es un mismo caso que se ha seguido durante alrededor de 3 años. Y como ustedes pueden ver en esa área que yo les mostré al comienzo, que es donde empieza el proceso, que se llama el hipocampo, en el tiempo cero, time zero, se ve que es un hipocampo robusto que está muy bien delimitado con esas líneas amarillas. Al medio ya aparece una importante atrofia. Fíjense, 18 meses después. Se nota la atrofia primero porque aumenta el espacio negro que está sobre ese hipocampo. Hipocampo, no se olviden, es un caballito de mar y si lo miran es un caballito de mar acostado. Y ya a los 3 años hay una enorme pérdida de la sustancia de ese caballito de mar. Por lo tanto, nosotros estamos en este momento en condición de seguir muy bien los casos, pero desgraciadamente todavía no estamos muy bien en la prevención y en el diagnóstico más precoz. Hasta hace poco tiempo atrás, y a lo mejor varias de las cosas que le estoy diciendo yo hoy, un sábado en el invernal Toronto, en un par de meses voy a tener que desdecirme, ojalá sea así. Pero hasta hace poco tiempo seguíamos pensando
que el defecto en la causa más importante de demencia, como es la enfermedad de Alzheimer, había una alteración en una proteína, que era la proteína amiloide, esa que produce ese glue entre las células. Cuando se producía un fenómeno de demencia vascular, era una alteración de las arterias y de las venas cerebrales. Otra de las causas importantes, que es la de demencia a cuerpos de Lewis, que se debía a otra proteína, la sinucleína, y pensábamos que había una sinucleinopatía. Y en la causa de esta demencia tan dramática que se llama demencia frontotemporal, que en el pasado le llamábamos enfermedad de Pick y que ahora son todas, llamamos por fines de diagnóstico precoz, demencia, afasia progresiva primaria, había un trastorno también de la proteína, que era la proteína tau. La proteína tau es aquella que hace que los filamentos dentro de las neuronas se distorsionen e impiden que la neurona funcione. Por lo tanto, esto es avance, esto es manera de que nuestros neurocientistas investiguen las proteínas cerebrales y lleguen a la esencia de qué es lo que estamos nosotros sufriendo al ver que vienen pacientes con una enfermedad de Alzheimer ya declarada o en proceso. Pero esto no es tan fácil. No quiero complicarle la vida con este slide, pero se los voy a simplificar. Cuando vemos un paciente con enfermedad de Alzheimer, verde, Alzheimer disease, o vemos un paciente con demencia frontotemporal, que era, o vemos un paciente con demencia a cuerpo de Lewis en el extremo derecho de color medio amarillento, y entre medio la demencia que se asocia con Parkinson, que es el color morado, o el color brown, que es la demencia que se llama cortical basal degeneration o progressive supranuclear palsy, o sea, parálisis supranuclear progresiva, que es de color café, y que entre paréntesis es la demencia que experimentó nuestro querido músico Maurice Ravel. Bueno, como ven en este gráfico, que no es tan endemoniado, en el Alzheimer disease no solo tiene problemas con la primera proteína, la amiloide proteína, sino que tiene también problemas con la TDP proteína, tiene problemas con la DG proteína, tiene problemas con la sinucleína. En otra palabra, el cerebro de Alzheimer disease tiene una especie de acuarela de abnormalidades proteicas que no solo son las que forman las placas de Alzheimer, ese glue anormal que está entre las células cerebrales. O sea, es un puzzle que felizmente, mientras estamos conversando, yo sé que muchos neurocientistas, a pesar de cesado, están tratando de dilucidar este problema. Pero no podemos esperar hasta que se descubra el tratamiento ideal. Tenemos que poner énfasis en los factores de riesgo y como ya nos mandó el mensaje la Organización Mundial de la Salud, tenemos que entender cuáles son los factores de riesgo que provocan esta enfermedad de Alzheimer esporádica. En este complicado slide, porque tiene muchas palabras, en el primera, lo que es hacer el factor de riesgo totalmente aceptado es la edad. Por eso que está la edad casi tachada. La edad es el factor de riesgo más importante. A mayor edad, mayor problemas cognitivos que pueden asociarse con la enfermedad de Alzheimer. Segundo factor de riesgo, la presencia de la apolipoproteína E epsilon 4. Insisto, es todavía de origen experimental. Espero que en los próximos años, con estudios de poblaciones en todo el mundo, en otras palabras, que podamos, el grupo de Iquique, el grupo de Chillán, el grupo de Punta Arenas, el grupo de Montevideo, el grupo de Guatemala, de Colombia, y todos nosotros aquí en Canadá podamos hacer estudios poblacionales
determinando el apoépsilon E4E4 y tener una muestra universal. Eso es posible hacerlo a la voluntad que nos podamos contactar. El Down Syndrome. El Down Syndrome es un riesgo evidente de demencia porque todos los chicos y chicas que sobreviven los 40 años con Down Syndrome, la inmensa mayoría, si no es la total mayoría, tienen patología cerebral igual a la patología de Alzheimer. ¿Qué sucede con otros factores de riesgo? Y ahí ya entramos en nuestro territorio. Cuando hay bajo nivel educacional, indudablemente nuestro cerebro, que tiene una capacidad de evolución y una capacidad de desarrollo programático de ese cerebro en forma exponencial, si hay poca educación, apenas se sabe leer, no hay educación de arte, no hay educación de conocimiento, el riesgo es mucho más alto de aquellos que están altamente educados. Y es no solamente que la baja educación no consigue, digamos, trabajos adecuados, estimulantes y un estilo de vida más sano. Eso es otro factor. El factor es que con baja educación no hay posibilidades que ese cerebro evolucione. Tan simple como eso. Y lo vemos nosotros en nuestros pacientes que son ya sea iletrados totales o funcionalmente iletrados. Funcionalmente iletrados son aquellos pacientes que tienen 4 o menos años de educación. Claramente lo vemos con los MRI, lo vemos claramente con los SPECT scan. Hay áreas que no se desarrollan en relación a los que saben leer, en los que saben escribir, en los que saben dibujar. Por lo tanto, es un deber, yo creo, nuestro, en esta campaña de la Federación Mundial de la Salud, exigir que la educación es un derecho. Volviendo en mi slide, el sexo es más frecuente en la mujer, menos frecuente en la mujer, todavía no está claro. La mujer vive más que el hombre, está más protegida biológicamente, más protegida intelectualmente, como ustedes saben, y por lo tanto es porque vive más o porque sencillamente hay algún otro factor que no conocemos. La hipertensión, esa casi debería borrarla porque sí, la hipertensión a mediana edad es un factor de riesgo no solo en los factores vasculares cerebrales, sino que es una enfermedad de riesgo en la enfermedad de Alzheimer. Así que, ojo, el cuidado y el tratamiento de la prevención. De fumar ni vamos a hablar, agrava todo tipo de problemas vasculares cerebrales, agrava demencia, agrava todas las enfermedades neurodegenerativas. Traumatismo de cráneo es un factor de riesgo inminente porque en aquellos deportistas que practican, digamos, deportes de encuentro, deportes masivos, y lo hemos demostrado aquí en Toronto con todos los que juegan el fútbol americano y también los jugadores de hockey por lo demás, que se dan unos golpes de cabeza enormes, que toda concusión cerebral trae como riesgo lejano posibilidades de desarrollar demencia. ¿Y por qué? Porque realmente cuando se examinan estos cerebros no solo presentan daño cerebral, o sea, áreas que están destruidas, sino que además tienen una patología muy similar a la enfermedad de Alzheimer. No quiero ni referirme al box que nosotros los neurólogos internacionalmente hablando, la Asociación Canadiense de Neurología, la Asociación Americana de Neurología, consideramos que el box no es un deporte, el box es un horror que destruye el cerebro. Y el lado derecho, aquí quiero que nos detengamos un minuto. Hay comorbidities, en otra palabra, otras enfermedades que tenemos que tener en cuenta. El tiroides debe ser manejado a la perfección. Todos nuestros colegas de medicina interna
y los médicos generales saben muy bien controlar tiroides. El hipotiroidismo es una causa importante de trastornos cognitivos y puede, digamos, llevar a epilepsia no tratada, provoca daño cerebral y lleva a problemas cognitivos. La apnea de sueño de todos nuestros pacientes de todas las clínicas de Toronto en estos momentos, en forma obligatoria estamos preguntando por trastornos de sueño. Es una causa importantísima de desencadenar enfermedad de Alzheimer por un mecanismo que ya está bastante más claro. Antes pensábamos que el que duerme mal al día siguiente amanece cansado, no muy lúcido. El que tiene apnea de sueño no, digamos, tratada, acumula durante su sueño esa proteína anormal que le mostré en un diálogo anterior, la amiloide proteína. Hay trabajos experimentales en laboratorio, pero también en vivo, estudios hechos recién en septiembre del año pasado, en que pacientes en vivo que sufren de apnea de sueño no corregida acumulan tanto amiloide como un paciente de enfermedad de Alzheimer. Migraña, esto es lo menos claro que puede haber. Pacientes migrañosos deben ser tratados, deben ser curados, no deben ser sometidos a este síndrome tan complejo como es la migraña, pero en algún momento pensábamos que tenía mayor influencia, ahora no tanto. Y la pregunta del millón, la depresión, que es tan común en nuestro siglo y en el siglo anterior, ¿es causante de Alzheimer? Yo no quiero dejar la respuesta en suspenso, pero lo que sucede es que la depresión, general, porque la depresión es más allá de una enfermedad cerebral, es más allá de una enfermedad psiquiátrica, es una enfermedad generalizada, sistémica. O sea, baja el rendimiento de todo el sistema, sobre todo el cerebral, con todos los síntomas clásicos que nuestros colegas psiquiatras investigan muy bien. Lo que sucede es que depresión, en todos los estudios que se han hecho con Alzheimer confirmado por autopsia, hay antecedentes de depresión. O sea, debemos incluirlo, por eso que está en rojo aquí, que la depresión, enfermedad sistémica como se considera ahora, es una causa cerebral, en su componente cerebral importante, de el agravamiento o a lo mejor de causalidad de la enfermedad de Alzheimer. A lo mejor, totalmente no se sabe, pero sí, el análisis neuropatológico, y en eso me baso, uno de los primeros síntomas antes que nosotros, los neurólogos, veamos a nuestros pacientes con trastornos de memoria, atención, concentración, es trastornos de tipo depresivo. Y por último, el aluminio no es cierto que tenga nada que ver con Alzheimer. Eso fue una vergüenza. Un investigador canadiense muy talentoso hizo un estudio y lo publicaron y la prensa agarró como noticia importante que el aluminio, tanto en la comida, en las ollas, en los desodorantes, era un causante de Alzheimer. Los estudios confirmatorios dijeron que no. Felizmente no pasó a mayores, hubo un gran problema en el mundo porque todas las dueñas de casa botaron las ollas y los contenedores de aluminio, pero no era así. Por lo tanto, un segundo de la alteración del sueño y la ocurrencia de Alzheimer. ¿Y por qué es tan importante? Por lo tanto, dentro de los que están ahí al otro lado de la pantalla, si ustedes o sus compañeras, compañeros roncan en la noche o tienen un sueño agitado o se despiertan al día siguiente cansados, sin ganas de nada, tienen que ser evaluados
por especialistas en sueño y estos especialistas les harán los exámenes correspondientes como la polisomnografía o estudios de sueño para descartarlo. Vamos en este slide. Lo que sucede con la apnea de sueño es que el sueño se fragmenta. Nosotros nacemos todos con un patrón genético de un sueño adecuado, de niñez, de adolescencia, de adulto y de vejez. Si hay un problema de apnea, el sueño se fragmenta. ¿Y qué sucede? Aparece, vayan por la derecha, aparece una actividad dependiente del sueño en que se acumula amiloide proteína y también la proteína normal que está dentro de las células del cerebro. Esto trae como consecuencia el depósito en la parte más de abajo de la amiloide y de tau en los cerebros de los pacientes. Sin contar. Esto es lo que a mí me interesa como neurólogo, como tratante de pacientes con Alzheimer. Sin contar todos los problemas neurometabólicos que están en el lado izquierdo, no es que no me importen, por favor, pero que son tan importantes como, pero no es charla de hoy, todos los problemas neurometabólicos y de inmunocompetencia. Yo me acuerdo que un colega mío en Iquique, gran respirólogo, discípulo de nuestro gran querido amigo Lucho Soto de Santiago, el doctor Manolo Vargas, me decía que en los pacientes que tenía él con apnea de sueño y que tenían bajas concentraciones de oxígeno y por tiempo muy largo, él estaba seguro que habían trastornos inmunológicos mucho más serios. Bueno, el trastorno inmunológico más serio en nuestro mundo moderno es el cáncer. Por lo tanto, ojo, este problema de sueño hay que corregirlo y corregirlo ya. ¿Qué protege el cerebro? ¿Qué protege contra la enfermedad de Alzheimer? Ya lo dije, educación. Hay que evitar el estrés, hay que evitar la depresión, hay que, como dicen los lúdicos, hay que pasarlo bien. Hay que aumentar los social networks, hay que aumentar los contactos sociales, no solo familiares, sociales. Vino tinto, sí, el vino tinto todavía sigue siendo el único alcohol que tiene grandes propiedades de tipo antioxidante. Y justo hay 2 o 3 estudios maravillosos en que se comparó varios tipos de alcohol, uno que promocionaron obviamente los escoceses en usar scotch, whisky, vino y cerveza. Midieron muy bien los antioxidantes y también los trastornos cognitivos y claramente el vino tinto fue el único que se libró. Ojo, esto es viviendo con mucha moderación. No más allá de 2 vasos de vino tinto el hombre y 1 en la mujer cada día. Dieta. La dieta mediterránea sigue comandándonos como la mejor dieta y vamos a ver por qué es. Porque realmente es la única que junto con el vino tinto moderado tiene propiedades antioxidantes. Y por último, la tristeza, y por eso que lo subrayé, el ginkgo biloba, que fue un deseo más bien que otra cosa de que podría ayudar a proteger Alzheimer en estudios hechos nada menos que por la Federación Mundial de Neurología y la World Health Organization, la Organización Mundial de la Salud, perdón. El ginkgo no es mejor que cualquier otra hierba para proteger la enfermedad. El otro factor protector que insistimos en todas nuestras clínicas de la memoria, ejercicio físico e ejercicio intelectual. Ejercicio físico significa, para todos los estándares y para todas las publicaciones serias
en nuestro campo de enfermedades neurodegenerativas, 3 veces a la semana hacer ejercicios que sean por lo menos de media hora, pero que aumenten el gasto cardíaco. En otras palabras, que aumente el pulso. Tan simple como eso. Puede ser cualquier ejercicio, incluso andar rápido, pero que aumente su pulso, si es normal, de 80, que llegue a 100, 120. Por actividad intelectual o ejercicio intelectual significa mantenerse activo intelectualmente, no solo leer, no solo, digamos, meditar con la lectura, que es buenísimo, pero comentar lo que se está haciendo, discutir lo que se lee. La mejor experiencia está por los clubes literarios, clubes de libros, los book club, que los miembros tienen la obligación de leer un libro al mes y los comentan y discuten. Es un ejercicio enorme para la memoria. No está claro que el uso de agentes antiinflamatorios no esteroidales, aquellos que se usan para la artritis, tengan un factor protector. Las estatinas, que son las que evitan que nos suba el colesterol, también están en discusión. No es que hagan mal para la enfermedad, pero no protegen. Vamos a presentar nosotros ahora en Chicago, en un par de meses más, la experiencia nuestra con estatina, así que la próxima vez que nos juntamos les contaré cómo nos va. En rojo, y al mismo nivel del ejercicio físico y el ejercicio intelectual, es el control de la presión arterial en la edad adulta. Por lo tanto, presión arterial tiene que estar normal desde los 40 años para adelante, porque aumento de presión arterial es un factor desencadenante de enfermedades neurodegenerativas, particularmente la enfermedad de Alzheimer. Y control del metabolic syndrome. En otra palabra, estilo de vida adecuado, no comer mucho trans fat, dieta mediterránea y todo en moderación. No me quiero repetir, pero claramente en este slide, en rojo está nuevamente ejercicio, la educación, alto grado de educación, estimulación mental, trabajo profesional o trabajo con desafío profesional importante. En rojo está la capacidad cerebral, que eso va a ser la terminación de nuestra. Y vuelvo a decirle lo mismo con respecto a las redes sociales, y esto es en 2 estudios, uno en Francia, Pakir, y el otro es en Suecia, en el cual las conexiones sociales y el pasarlo bien son factores protectores importantes. ¿Qué significa factores protectores? Es que si la enfermedad se va a dar, porque no sabemos exactamente por qué la enfermedad se da, va a aparecer mucho más tarde. Entonces vamos a tener una vejez mucho más agradable y productiva y gozar la vida, los nietos, etc. Michelangelo Buonarroti, el gran pintor, escultor y genio, dijo, I am still learning, y esto lo dijo a la edad de 87 años. Gran enseñanza. Yo les voy a dejar de todas maneras la conferencia y los slides. Horacio les explicará cómo se va a hacer. Un aspecto que, antes que pasemos a la dieta, que normalmente pasados los 45, 50, nos demoramos más en lo que hacíamos antes. Corremos más lento. Completamos, sí, la maratón, pero en un tiempo mucho más largo. Podemos tener dificultad en recordar nombres y podemos tener dificultad en encontrar palabras adecuadas que queremos decir en ese momento. El famoso, ¿para qué vine a la cocina? ¿Qué vine a buscar a la cocina?
o pucha, vine al subterráneo. ¿Qué vine a buscar al subterráneo? Eso es normal, porque lo anormal es cuando no podemos recordar nunca por qué vinimos al subterráneo, o qué vine a buscar a la cocina, o qué tenía que entregarle a tal persona. En la inmensa mayoría de los adultos mayores somos capaces de recordar. Los signos que son importantes de recordar, que pueden o no pueden ser patológicos, que pueden o no pueden determinar que esto es una enfermedad de Alzheimer o en alguna de sus formas de otra demencia, son cuando nos ponemos repetitivos. No solo que preguntamos una o dos o tres veces la misma pregunta, no solo para dar énfasis, sino que porque realmente nos olvidamos de la respuesta. Segundo, cuando no se nos viene ese nombre o esa palabra que queríamos decir. Tercero, cuando realmente no recordamos qué estuvimos conversando o no recordamos un evento específico que sabemos que ocurrió. Y tercero, los compañeros, compañeras que viven con esta persona, que se dan cuenta que ellos no son buenos testigos, que no se dan cuenta que tienen un problema. Esos son los signos importantes que tienen que contárselo a su médico de familia o directamente al neurólogo, etc. Esta es la dieta mediterránea, es la tradicional, fue publicada en el Annals of Neurology, que es como nuestra Biblia de neurología, y que realmente, ahí está, alto ingreso de vegetales, de frutas, de cereales, aceite de oliva. Moderado ingreso de carne de pescado y moderado uso de vino tinto. Bajo ingreso de carne y de pollo. Este es un estudio hecho en la comunidad occidental, no en Europa, pero directamente que atañe a todas las comunidades del mundo, en el cual se investigaron alrededor de 2.200, digamos, ciudadanos, y claramente aquellos que se adherían más cercanamente a la dieta, aquellos que tenían el más bajo riesgo de desarrollar la enfermedad, o sea, casi un 60% menos. La hipertensión, ya se los dije, es el factor más importante de tratar en la mediana edad, de 40 para arriba. El ejercicio físico, tenemos data muy robusta en todo el mundo en que en realidad esa media hora, 3 veces a la semana, como mínimo, en que aumente el pulso, es un factor protector importantísimo. ¿Y por qué es un factor importantísimo? Y este es un trabajo reciente de la semana pasada. Este estudio, que es de Inglaterra, el ejercicio habitual, y no es más allá de estas 3 veces a la semana que le estoy sugiriendo, está asociado no solo con mejoría de memoria, sino sobre todo lo que llamamos con el control cognitivo. En otras palabras, mejora las funciones que son más dañadas con la vejez, las llamadas funciones ejecutivas, las llamadas funciones que son más lentas con la vejez. O sea, el ejercicio no solo mejora la memoria, pero mejora la memoria activando las funciones ejecutivas, en otras palabras, las funciones del lóbulo frontal y prefrontal. Bueno, ya lo dijo nuestro amigo Michelangelo Buonarroti, todavía estoy aprendiendo a los 87 años de edad. Y él, gran iluminado, anticipó lo que sabemos ahora, que el cerebro
independiente de la edad, siempre tiene plasticidad. O sea, el cerebro, ser humano, no deja de aprender nunca. Indudablemente que antiguamente, y toda mi generación por lo menos, bajo la influencia de Ramón y Cajal, pensaba que uno desde la niñez ya estaba con todo el alambraje neuronal totalmente establecido. Eso no es así. Es ahora aceptado en todos los ámbitos de estudio de memoria y de estudio cerebral que el cerebro mantiene a través de toda la vida. Toda la vida. Y esto no solo en las áreas que han sido dañadas, por ejemplo, por traumatismo cerebral o por un accidente cerebrovascular, sino que sobre todo en áreas que a veces han sido periféricamente dañadas. O sea, la plasticidad es un fenómeno, digamos, que dura toda la vida de nosotros los humanos. El asunto del 96 de la dieta mediterránea ha sido actualizado y esto fue recién publicado en diciembre de este año, en el cual se usó una dieta similar a la mediterránea, una lipid diet, que en realidad bastante prometedora, en el sentido de que estos eran ya todos pacientes que tenían alteración, o sea, eran pacientes con enfermedad de Alzheimer leve. Esto es lo que tenía la dieta lipid y que se llamaba Fortacin. Para nosotros los hispanoparlantes se llama Fortachin. Los componentes nutricionales, que se los voy a dejar con Horacio para que sepan cuáles son. Entre paréntesis, el EPA son los aceites de pescados y sobre todo todos los omega 3, omega 6 y omega ácido. Un minuto para este slide. Esto fue hecho un estudio maravilloso que lo incitó Lancet de Inglaterra. Juntó a todos los expertos mundiales en Alzheimer y en demencias y les hizo estudiar durante un tiempo cómo se podría prevenir la enfermedad. Inventaron una fórmula muy adecuada y ahí ustedes lo tienen. ¿Cuáles son los factores para modificar el riesgo de demencia? Ya lo hemos dicho todo, pero esto tiene énfasis porque viene con números. La baja educación es un factor que tiene un peso de alrededor del 7%. La hipertensión en la vida mediana, la obesidad y la disminución de la audición. Ojo, todos estos tres factores tienen un peso enorme en inducir demencia y por lo tanto, si los corregimos, bajamos la incidencia. Y ya en el adulto mayor, en edad 65 para adelante, el fumar, el corregir la depresión, la actividad social, el aislamiento social y la diabetes son todos un peso importante. O sea, estos 9 factores, por favor, mírenlo, estúdienlo, divúlguenlo, porque con esto se baja la incidencia importante. Yo le hablé mucho de que la poca educación, la mala educación, la falta de literacy es un factor importante. ¿Y por qué? Porque al tener baja educación, baja la reserva cerebral. Nuestro cerebro, con esa posibilidad maravillosa de plasticidad, con alta educación, con ejercicio, con estimulación a través del arte, por ejemplo, logra aumentar esta reserva cerebral y protege, digamos, el cerebro. Vamos en 5 minutos más a hablar
del efecto del arte en las funciones cerebrales. Esto es extraordinariamente importante, no solo porque el arte es un fragmento importantísimo de la evolución humana, y sobre todo porque es un elemento, perdón, estaba tratando, denme un segundo, que viene. Ya vendrá. Hay bastantes sugerencias. Estos son artículos publicados en Nature y en Science, en que la actividad artística humana no es solamente de hace 100.000 años atrás con el desarrollo del Homo sapiens, sino que tiene por lo menos 500.000 años. Y las primeras manifestaciones son, ahí la ven, es una concha que está fosilizada y que ya tiene, ahí en el lado derecho lo pueden ver, tiene elementos geométricos hechos por el llamado Homo ergaster, que es cuando recién nos pusimos de pie, por así decirlo. Y sin ir más lejos, allí tienen, este también es de la publicación de Nature, en que nuestros antepasados, ergaster, 500.000 años atrás, hicieron estos gráficos geométricos en la concha del bivalvo. En la misma interpretación, y como ustedes pueden ver, esto en en las cavas de Blombos en Sudáfrica, esto es ya mucho más reciente, 75.000 años atrás, en que hubo ornamentación. O sea, las piedras de tipo ocre tienen grabados geométricos. Esto es solamente 75 años atrás. Voy mostrándole algunas perlitas. Picasso, que era bastante opinador, él decía que yo pinto los objetos como los pienso, no como los veo. O sea, el rol que estos artistas han contribuido a nosotros al entendimiento de las funciones cerebrales son enormes. Y les presento, no sé si ustedes han visto alguna vez, un encefalofón. Este neurocientista de la Universidad de California, Andrea Domenech, es un neurocientista y es músico. Y él inventó este instrumento que, basado en las ondas cerebrales, como ustedes lo ven allí, con un sistema computacional de que sus ondas cerebrales desencadenan música, toca con un conjunto de jazz y él toca con su cerebro. Ese es el encefalofón. Ahí se los presento si algunos de ustedes no los han alguna vez. Mientras ustedes están escuchando, espero que logren escuchar algo de Bolero de Ravel. Su cerebro en forma pasiva, porque están tratando de escucharme a mí, entiendo, se ilumina, se activa en todas esas áreas rojas que ven. El hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo, a la derecha y arriba en la parte superior del cerebro. O sea, el escuchar pasivamente la música activa muchísimas áreas cerebrales. Esto que está pasando en este momento le está activando a ustedes, vuestro cerebro,
en todas esas áreas. Y ahí ya el estudio clásico de Onishi, en que en la parte superior los dos cerebros superiores son aquellos que no saben música. Dentro de las pacientes que no saben música se activan todas esas áreas. En cambio, los que saben música, los privilegiados musicólogos o músicos, se le activan mucho más áreas y miren, en la parte anterior izquierda arriba, en el lóbulo frontal se activa. Y al final es una sumatoria. Por lo tanto, el escuchar pasivamente música es un gran activador cerebral. Y Maurice Ravel compuso Bolero, esto que acaban de escuchar, cuando tenía todo este tipo de alteraciones cerebrales. Al lado derecho pueden ver las áreas en rojo que estaban alteradas en esta demencia que yo les dije, que se llamaba demencia de tipo córtico subcortical, hecho por una brillante neuropsicóloga de Montreal. Él, ya demente, produce no solo bolero, sino que también produce sus dos mejores conciertos. El concierto para la mano izquierda y el otro el concierto en do. O sea, la capacidad del artista, del músico, incluso con demencia de producir obras que sin duda es eterna, Bolero es eterno, es extraordinariamente decidor. La pregunta del siglo fue si el escuchar música, el saber música, el tocar un instrumento, sirve no solo para el aspecto música, sino que para las otras funciones cerebrales. Y la respuesta aquí está, en que en realidad, al estudiarlo usando nuevas técnicas de neuroimagen, esto estudia la sustancia blanca cerebral, se dio que sí, el saber música, el escuchar música, no solo activa la sustancia gris, sino que actúa también la sustancia blanca. Primer instrumento musical en el mundo, 40.000 años, una flauta que fue usada. Esta flauta fue usada, fue tocada. También artículo de Science. Hablamos de música. ¿Qué pasa con la danza? La danza, en forma también paralela a la música, mejora las funciones cerebrales y da mayor reserva cerebral. Las famosas cuevas, esto tiene 37 a 40.000 años. Otra cueva, Altamira, Lascaux. Un caso y terminamos. Esta paciente, una gran escultora canadiense americana, Mary Hecht, me permitió que dijera su nombre y el artículo que hicimos en Neurology también lo permitió. Tenía una profunda demencia de tipo vascular. Esta no es Alzheimer, vascular, muchos infartos cerebrales. Y como ustedes pueden ver, perdió su capacidad de dibujos tridimensionales. Ahí está el reloj, que no pudo ni siquiera hacer un reloj. Pero cuando conversamos de arte con la Mary, curiosamente yo andaba trayendo este Buda extendido. Hay dos Budas, el Buda reclinado en la parte de atrás y adelante está el Buda extendido, un Buda bastante único. Lo andaba trayendo en mi maletín para evaluarlo. Y se lo mostré y me dijo, me gustó. Y le pregunté, ¿me lo puedes dibujar? Esta es la misma mujer que no puede hacer un reloj o que no puede dibujar un cobo. Y aquí está el Buda extendido maravilloso que me hace con un lápiz de pasta esta artista. Más aún, de repente, a modo de la nada, me dice, esta mañana murió Rostropovich, lo escuché en la CBC, la Radio Nacional Pública de Canadá.
Así le dije yo, ¿y tú conocías a Rostropovich? Sí, lo vi una vez cuando era joven en Nueva York. Ella huyó de Estados Unidos cuando salió Nixon, lo cual me la hace una paciente muy respetable además. Y ella me dice, ¿y te acuerdas de Rostropovich? Le dije, Mary. Sí, me dijo. Y fíjense, al lado derecho está Rostropovich, 20 años antes que se muera, como ella lo recordaba en su memoria totalmente demente. Tenía un trastorno importantísimo de memoria, atención, concentración, pero esta memoria para el rostro de Rostropovich, que había escuchado auditóricamente que había muerto en la mañana, lo hizo. Estos son otros ejemplos de otros pacientes con las mismas historias. Muy bien. ¿Qué les puedo decir para terminar? Lo que quisiera decirle es que dejamos en el tintero algunas cosas. Hay esperanzas. No es como decimos los iquiqueños, la esperanza es lo último que se pierde, pero hay esperanzas de que la neurociencia nos va a ayudar y nos podría ayudar muy rápido. Este es un estudio único en humano, hecho hace un mes atrás, en el cual se implantaron stem cells, células madre, en un paciente que tuvo stroke. Es un estudio de un hombre que tuvo stroke y se le inyectaron células madre. Fue publicado también en Nature, y que en realidad hubo mejoría importantísima en el área alrededor del stroke y el paciente también mejoró. Por lo tanto, estas técnicas que parecen tan remotas vienen en nuestro horario. Y este no es chiste. El matrimonio protegería de los riesgos de Alzheimer. Yo creo que no es el matrimonio así como institución. Yo creo que es el estar conviviendo en pareja, con compañeros, compañeras, etcétera, en que estar viviendo en pareja protege al cerebro más de aquellos solterones empedernidos o aquellos que viven aislados. La analogía es que el aislamiento es el que produce el peor de los problemas. Otro para despedirnos, un buen mensaje: la sustancia blanca cerebral en las personas de edad es más plástica, incluso que en los jóvenes. Eso es muy importante, porque no solo significa que, independiente de las células, de las neuronas y de la sustancia gris, en otras palabras, la blanca es capaz de suplir muy bien a la parte cerebral que falta. Nuestro grupo comprobó que en realidad, sabiendo un segundo idioma, protege al cerebro en retrasar la aparición de la enfermedad de Alzheimer por lo menos en 5 años y medio. Por lo tanto, es fundamental al momento del retiro entrar en actividades mucho más de cualquier tipo. La actividad intelectual que ustedes toda la vida, aquellos que están jubilándose o se jubilaron, de mantener ese cerebro activo. Finalmente, quisiera decirle que nuestros estudios en este momento están estudiando músicos y pintores y nos estamos dando cuenta que en realidad todos aquellos que practican arte son capaces de suplir el déficit, ya sea por la enfermedad de Alzheimer o por stroke o por traumatismo encefalocraniano importante con destrucción, mucho mejor que los no artistas. Por lo tanto, cuando hablábamos de que el lenguaje, el segundo idioma protege, nosotros estamos ya casi convencidos, no lo podemos decir así muy abiertamente, falta alguna data que también la vamos a presentar en Chicago ahora en junio, en que el arte
pintores, músicos, escritores, tienen mucha mejor protección cerebral que los no artistas. Muchísimas gracias, y si hay alguna pregunta, ya Horacio les explicó cómo hacerla, y si queda alguna pregunta en el tintero, por favor, contacten a Horacio y él me hace llevar la pregunta, y yo les prometo que dentro de 48 o 72 horas se lo trataremos de contactar. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Esto ha sido maravilloso. Mi único temor es que haya habido algún problema técnico en este rato sin que nosotros lo notáramos. Muchísimas gracias por estar ahí. Lumi Fuentes dice ninguno. Qué suerte, Lumi, que estés ahí para decírnoslo. Si de la misma forma en que Lumi nos mandó este mensaje, Fernando también está diciendo que está muy bien, Héctor también dice que todo salió bien de manera técnica. Bueno, hagamos así, si hay alguna pregunta ahora, antes que se nos corte la transmisión, nos la hacen. Si no, la envían al email, a la casilla de Latinas en Toronto, y el doctor Fornasari se ha comprometido. Nora Escarón pregunta, ¿de cuántos países están escuchando? Lo que pasa, Nora, es que en este momento yo no veo toda la lista. Sé que hay de Uruguay, sé que hay de Chile y sé que hay de aquí, de Toronto. Acá nos están diciendo de Mississauga. Hay una pregunta que hacen de Mississauga. Pero el tema es que yo no veo la pregunta. Apareció, ustedes saben, nosotros estamos experimentando con esto, hay muchas cosas que quizás no sabemos hacer bien. Apareció un cartelito que decía que había una pregunta de Mississauga, pero no vimos la pregunta. Pero hagamos como decíamos, ustedes nos envían la pregunta, nosotros se la hacemos al doctor Fornasari y lo antes posible les podemos enviar la respuesta. Yo estoy contentísimo, esto abre muchísimos temas. Alguien que me conozca por ahí sabe que cuando el doctor hablaba de la aparición de las primeras formas de representación, llamémosle arte, es uno de los temas que a mí me han apasionado siempre y que trato de meter en todas las conversaciones. Como les decía, abre un montón de temas, esto es fantástico y esperamos que para ustedes también lo haya sido. Un abrazo y chao.